Bueno, buenos días. Disculpad por el retraso. He tenido una innovación temporal en mi cabeza. Bueno, yo soy Mona León Siminiani y yo soy creadora de podcast y soy, digamos, es que está muy mal que yo lo diga, pero yo soy un poco la pionera de los podcasts, sobre todo de True Crime, en España. Yo empecé haciendo podcast cuando le llamábamos piezas a esa historia y bueno, fue una cosa, yo empecé como en 2013 o a lo mejor, nadie sabíamos decir la palabra podcast, y yo empecé un poco por casualidad, ¿vale? Yo soy una persona que toda mi vida, yo soy guionista, soy directora, soy realizadora, soy productora, y además soy todo eso, quiero decir, hago todo eso. Normalmente en el mundo de los medios o en el mundo del cine o de tal, hay personas diferentes para cada cosa. El tema es que yo empecé en la radio y en la radio, bueno, en general en la radio siempre tienes que hacer muchas cosas, de muchas cosas diferentes. Pero yo vengo sobre todo también de la radio y del mundo del cine y de la literatura. Entonces a mí lo que me gustaba era escribir y bueno, yo empecé a... Y realmente nunca he escrito, digamos, por ejemplo, nunca he sido guionista de una serie, nunca... Claro, ser guionista de una serie ahora mismo mola mucho, antes no molaba nada. Era como o sea, como, bueno, no era igual que ser guionista de cine, por ejemplo, ¿no? Me refiero. Entonces, bueno, yo estudié también en la Escuela de Cine de Cuba, estuve mucho tiempo también en Colombia haciendo biblias de series. Es decir, yo tengo una carrera, digamos, muy azarosa y muy poco común. Normalmente la gente se mete en una cosa y entonces en eso se queda y luego a lo mejor se cambia. Yo me iba metiendo en todo a la vez, ¿vale? Entonces llegó un momento en el que para mí, como veo que todo aquí va de innovación y de tal, llegó un momento en el que al no tener un lugar, digamos, establecido, al no... estuve en Radio Nacional, pero tampoco me quedé allí. Bueno, tengo una historia que algún día yo creo que siempre mis amigos me dicen, tienes que escribir un libro con tu vida, porque es un poco... Entonces yo empecé a hacer cosas, digamos, que estaban fuera del punto de vista normal por pura necesidad, que yo creo que es por lo que se empieza verdaderamente en toda esta historia, ¿no? Porque si no tengo un curro como guionista, si no tengo un curro como realizadora, si no tengo un curro como directora, pues voy a inventarme un curro en el que yo voy a hacer todo eso, que es lo que a mí se me da bien. Porque es una cosa muy solitaria en la cual uno tiene que medirse mucho consigo mismo y también un poco con los demás, porque claro, yo puedo hacer muchas cosas en mi casa, pero luego hay que venderlo, o sea, quiero decir, tengo que vivir de eso, ¿no? Y eso es lo difícil, verdaderamente. Lo difícil es ubicarse dentro de un mercado en el cual tú puedes elegir algo o puedes inventarte algo, y eso es lo más difícil, ¿no? O sea, entonces... Mi manera de entrar en el mercado español, yo había estado en Colombia mucho tiempo y cuando volví a España, claro, yo digamos que toda mi década, prácticamente toda mi década de los 30 años, la pasé fuera de España. Y esa es la década, digamos, de la vida en la que uno se hace los contactos. Yo vivo en Madrid, entonces pues toda la gente que habíamos llegado a Madrid, pues ahí es donde te haces los contactos, conoces a la gente, no sé qué. Pero yo todo ese tiempo había estado en Latinoamérica. Entonces, cuando yo volví a España, yo volví con unos 37, 38, no me acuerdo. Claro, yo no tenía contactos, yo tenía pues mis amigos de antes, pero yo no tenía verdaderamente contactos, yo no tenía medio para entrar en una serie de cosas. Y tampoco tenía, digamos, como un crédito en el sentido de decir, bueno, pues me voy a una productora porque yo soy la guionista que ha hecho tal y cual. No tenía un crédito a ese nivel. Entonces, de repente yo estaba a punto de cumplir 40 y en un salto al vacío bastante importante, que era como ¿qué hago ahora? ¿Dónde me meto? Sobre todo porque yo he hecho muchas cosas. Entonces, de repente me encontré en una situación que yo creo que es una situación
que si os dedicáis a crear y tal, sabréis que es una situación tan agobiante como fructífera, ¿no? Como fértil, si se lleva por el lado que quiero decir que te puede salvar, ¿no? Entonces, ahí hay para mí fue todo muy psicológico, fue un proceso muy terapéutico para mí. Y el hecho es que como yo había estado en Radio Nacional, en Radio 3, en Radio 1, bueno, me puse en contacto con gente de la radio, de Radio 3 en ese momento, y entonces, digamos que lo que me dejaron hacer fue una cosa que ellos habían abierto, Radio 3 Extra. Entonces era un canal donde lo que se hacía era que se emitían podcasts. Pero como no se le llamaba así, como nadie sabíamos lo que era un podcast, o sea, el podcast vino después, ellos lo hacían a imitación de BBC4, de BBC4 Extra creo que era un canal de la BBC en el cual hacían producto nada más que para Internet. Esa es la definición de un podcast, es producto que es solo para Internet, o sea, producto de audio solo para Internet. Ahora mismo ya un podcast es un programa de radio de toda la vida, pero gratis, básicamente, o muy barato. Pero entonces era eso. Entonces a mí me dijeron, bueno, vamos a hacer esto, ¿qué puedes hacer? Claro, Radio 3 es una radio de música, básicamente. Y yo ya había hecho cosas de música y tal, y mira, yo de música, aparte, tampoco soy una gran experta en algo, que es lo que busca Radio 3, eres un gran experto en blues, o en música latina, o en lo que sea, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues voy a aprovechar qué es lo que a mí se me da bien. Todavía no tenía yo mucha seguridad en mí misma con toda esta historia. Sigo sin tenerla, pero ahora por lo menos sé que puedo hacer una serie de cosas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que a mí se me da bien? Y sobre todo algo que nadie me pueda pisar. Porque en los medios, no sé si sois de medios y tal, en los medios la cosa es que hay una competitividad muy fuerte, ¿no? Entonces, en cuanto uno hace una cosa, llega otro y entonces, ¡pah! Y entonces lo hace como tú, pero entonces el nombre es mío y, en fin, todo este tipo de historias. Y fue una cosa en la que yo basé toda la innovación, la basé en mí, en qué me gusta a mí, qué se me da bien, sobre qué puedo hablar, porque, claro, tenía que hablar. Yo hablo mucho, o sea que hablar se me da bien. ¿Y qué me gustaría a mí escuchar que no se está escuchando ahora mismo? ¿Vale? Esta es una pregunta que es, quiero decir, muy de cajón, muy directa, muy de perogrullo, pero es muy difícil esta pregunta, porque para contestar a esa pregunta, digamos, de manera un poco satisfactoria, teniendo en cuenta que uno en el acto de creación suele estar muy solo, o por lo menos esa es mi experiencia, hay grupos de trabajo, yo nunca he trabajado en un grupo, yo nunca he estado en un grupo, siempre sí estuve en un grupo un poco en Radio 3, pero no he llegado nunca a trabajar en grupo, a desarrollar algo en grupo. Entonces yo no conozco ese formato, que la verdad es que debe de ser apasionante, pero yo lo que conozco es, yo me busco la vida. Y ahí, entonces, lo que a mí se me ocurrió fue, ok, voy a hacer como una probatura, ¿vale? Que es algo que yo después he visto, que yo creo que entonces todavía se podía permitir y que yo desde entonces he visto que ya no se permite hacer experimentos, que es como realmente se innova. O sea, quiero decir, para poder inventarme algo, tengo que probar. Igual que luego me he dedicado a todo el tema de crímenes, de true crime y toda esta historia. Y igual que cuando uno va a hacer un crimen, primero hace un ensayo. No sé si conocéis esto. Bueno, pues esto es lo mismo. Cuando yo voy a hacer algo, tengo que ensayar, tengo que practicar, tengo que decir, ¿esto funciona o no funciona? Y no solo para mí, porque que funcione para mí está muy bien, pues me quedo, como esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando la gente empieza a escribir guiones, y entonces, pues yo doy clases de guión también, y entonces la gente te escribe un guión y entonces no se entiende nada, que esto es algo que ocurre mucho, no es nada raro, y además es que es normal que ocurra. Y entonces cuando le dices a la persona, mira, no se entiende tal, no, es que tú no lo entiendes, es que yo sí lo entiendo, ya, pero es que da igual que tú lo entiendas. Lo que importa es que lo entienda, porque tú no estás, creo que aquí nadie hace cosas para sí mismo, incluso si escribes poemas y tal,
en un momento determinado vas a querer publicar, o si no quieres publicar, entonces ya eso es otra cosa. Normalmente la comunicación siempre va hacia otro, o sea, yo soy el emisor, hay alguien que recibe. Y yo, o sea, tengo que tener en cuenta que eso es para ser recibido, no que piense qué es lo que va a pensar el oyente cuando oiga esto, no, porque ahí me pierdo. Pero sí tengo que pensar, esto se tiene que entender, esto hay que enganchar por algún lado. Yo tengo que darle algo al oyente para que pueda entender y para que pueda empatizar. No digo simpatizar, no tiene por qué simpatizar, pero sí empatizar, o sea, decir, esto de lo que está hablando esta persona me interesa, o esto de lo que está hablando esta persona, a mí me ha pasado en alguna ocasión, lo que ocurre con la literatura, con los buenos libros, que dices, joder, esto es lo que yo he pensado siempre, lo que he sentido siempre, y nunca he sabido decirlo tan claro, ¿no? Eso es la comunicación para mí. La comunicación tiene una cosa de florecer, de que yo florezco para que tú puedas brotar también. Si no, no tiene sentido, para mí. Entonces, yo ahí me inventé una cosa, como era Radio 3 Extra, me inventé una cosa que se llamaba Extra Fantástica, en la cual eran unas piezas cortas, les sigo diciendo piezas porque eran piezas. Yo hacía 2 semanales y entonces ahí yo hacía como, bueno, pues voy a probar, ¿vale? Entonces, me forzaba mucho en este tema de voy a probar. Me forzaba mucho en a ver hasta dónde puedo llegar. Y también me forcé, yo soy muy autoexigente, un poquito de más. Entonces yo me forcé a montarlas yo, por supuesto las escribía yo, las locutaba yo, o sea, todo lo hacía yo, lo hacía todo en mi casa, y lo montaba yo, aprendí a montar, que luego ha sido uno de mis sellos, el montaje. Y todo eso lo hacía yo sola. Yo siempre digo que monto en mexicano porque yo aprendí a montar con tutoriales mexicanos. Pues acá pega, pues acá corta, acá, ¿no? Como de... Entonces, y ahí empecé a hacer cosas que yo no estaba oyendo, que no estaba... Lo cual puede hacer, en mi opinión, prácticamente cualquiera. Lo que pasa es que te tienes que dar el permiso, que para mí es una de las grandes cosas... Es uno de los grandes obstáculos de la creación, darse el permiso. Es muy difícil darse el permiso cuando estamos en un mercado bastante feroz, en el cual hay 2 cosas que funcionan, son sota, caballo y rey, 3 cosas que funcionan, y además entendemos por qué funciona lo que da pasta. Lo cual creo que ha llevado a una depauperación importante de la cultura, o sea, y del pensamiento incluso, ¿no? Ahora mismo tenemos, yo creo que más o menos todos lo sabemos, o sea, estamos en una crisis de pensamiento importante y creo que viene a partir de cosas así, a partir de que los propios creadores, yo conozco a mucha gente que está haciendo muchas cosas y tal, y es muy raro que nos demos permiso, que de repente digamos, ¿sabes qué? Voy a decir una chorrada. Estamos muy pendientes de los likes, de que si cuando haces una cosa y, por ejemplo, luego la cuelgas, yo os aseguro que, seguro que tienes 100 personas diciéndote esto es la hostia, es buenísimo, es no sé qué, no sé cuánto, viene una persona y dice, esta tía que se cree, no sé qué, lo que sea, y eso es lo único que importa. Y ahora mismo vivimos en un momento que es muy esclavo en ese sentido. O sea, estamos completamente... Somos esclavos ahora mismo de las redes, de los likes, del gustar. Y esto para mí está completamente reñido con la creación y sobre todo con la innovación. Porque en la innovación, la mayoría de las innovaciones no gustan. O sea, es que no, el objetivo de una innovación no es que guste. El objetivo de una innovación es innovar, o sea, es abrir caminos. Si gustas, de puta madre. Y además, también a la larga pienso que terminas gustando, porque a la gente le termina gustando, la gente se aburre ya también, estamos todos hartos de oír lo mismo, de ver lo mismo, estamos saturados, tenemos mensajes millones al día, no sé, llega un momento que es de ya. Entonces, cuando aparece algo ahí que de repente se permite pensar de otra manera, hablar de otra manera. Y hablar de otra manera no es... Ahora mismo los podcasts que son programas de radio gratis en los que se dicen tacos.
cosa que no se dice en los medios normales. Se dice alguna vez y tal, y toda esta cosa, ¿no? Ya, pero es que para eso ya tengo la calle, para eso yo tengo mis amigos que probablemente tienen un nivel de conversación más alto que esto. No se trata de eso, no se trata para mí de llevar la calle a lo que está tal. Es decir, en todo lo que tiene que ver con marketing, o sea, con vender cosas, vale, sí, llevemos a la calle tal, pero en todo lo que tiene que ver con crear, y yo vengo aquí a hablar de crear, que es otra cosa, que no es vender, es otra cosa, da igual, o sea, lo que importa es crear, porque si yo me doy el permiso, te estoy dando el permiso a ti. Si yo me doy el permiso de decir, vamos a hablar, yo hacía, por ejemplo, una cosa que eran las defensas. Las defensas eran defensas de cosas indefendibles. Y obedecían a necesidades que yo tenía en ese momento de explicarme el mundo, que al final eso es la comunicación, es un intento de explicar el mundo y de compartir con otros. ¿Tú cómo ves el mundo? Pues yo lo veo así, pues yo tal. Y entonces defendía, por ejemplo, en la defensa del número 4, que era una chorrada, o sea, era como de... Porque el número 4, la gente dice 1, 2, 3, tal. El número 4, ¿cuánta gente? En fin, yo empezaba a hacer una especie de teoría súper loca de tal, en la cual terminaba hablando de cosas. Y no era especialmente filosófico, ni tal, ni psicologizante. No era nada de todo eso, era sencillamente yo dándome un permiso, ¿vale? Que era como de tal. Otra clasificación de las personalidades de la gente según el timbre que tienen en su casa. Si tienes un timbre que es una... lo que sea. Y entonces luego todo eso lo llevaba a un formato sonoro, que ahí es donde estaba mi trabajo, digamos, de pasar de la idea a lo concreto y, en mi caso también, de pasar de esa libertad de pensamiento a esa libertad de escucha, lo cual es un salto extraño y que hay que investigar. O sea, porque no te viene, porque sí. Eso de la inspiración, eso no existe. La inspiración te pilla trabajando y tal igual. O sea, la inspiración es curro y conocer. Que esa para mí es otra cosa que ahora mismo está ocurriendo y cuando digo conocer es para innovar. La innovación, con lo que tiene que ver, es con... Quiero decir, la innovación lo que hace es que te aporta algo nuevo, o te aporta... algo nuevo no existe, ya lo sabemos, o sea, pero sí te abre como un pequeño canalillo para poder establecer algo, porque una cosa es que la humanidad haya hecho sus caminos, otra cosa es que yo los haga, y que yo los haya hecho. Es decir, con cada ser humano nace de nuevo la humanidad y tiene que volver a aprender y tiene que... ¿Vale? A nivel histórico, a mí me parece que uno de los grandes lagunas que está habiendo ahora mismo en el tema de la innovación es que se ve mucha cosa que supuestamente es innovación y es de, pero si esto es más viejo que la tana, esto ya se ha hecho 1000 veces. Es verdad que no vamos a hacer nada nuevo, es verdad que... Pero, por ejemplo, yo cuando doy clases de guión o a gente que está con los podcasts y entonces tal, y todo el mundo, no, yo es que tengo la gran idea, todo el mundo tiene su gran idea, no sé qué, y es de, pero mira, esto que tú estás haciendo... Ya se ha hecho 300 millones de veces. No quiere decir que no lo vuelvas a hacer. Solo hay 9 historias, bueno, está comprobado, solo hay 9 historias que se puedan contar. Y las volvemos a contar una y otra vez. El tema es cómo las contamos. En eso consiste la innovación. No es el qué, es el cómo. Entonces, una de las grandes cosas de las que para mí adolece la creación contemporánea, o sea, contemporánea yo diría de los últimos casi 10 años, es... que la gente no lee, que la gente no sabe, o sea, es de... La gente no lee, pero que no se ha leído ni Agatha Christie por leer, ¿sabes? O sea, es como de... Pero chicos, los clásicos importan, o sea, los clásicos te enseñan mucho. Los clásicos está todo, los clásicos te abren la cabeza, no solo... porque los clásicos son clásicos no porque es muy guay que las cosas sean de época y la gente vaya con trajes. Son clásicos porque están hablando de cosas que a nosotros nos pasan exactamente igual, por eso son clásicos. O sea, no es porque tenga que haber una tradición. Tú te lees las Amistades Peligrosas y eso es, vamos, reto a cualquier sadomaso, eso es rabiosamente moderno a día de hoy. Sexualmente hablando, de la cabeza, de qué es la seducción, qué es lo... O sea, es todo como... Entonces, a mí me parece que esas dos cosas... ahora mismo, en mi mundo, hablo de mi mundo, están siendo un obstáculo muy fuerte. O sea, el tema de
de no dejarse y el tema de no conocer. No conozco lo que venía antes de mí, pero yo quiero crear lo que viene después de mí. Bueno, eso, y luego también esta cosa muy de las redes de que todos somos creadores, y no es verdad. O sea, me acuerdo que Gonzalo Suárez, hace un montón de años, el director de cine me decía, es que el problema del cine español es que aquí todo el mundo, nadie quiere ser DP, el director de foto, nadie quiere ser el de decoración, todo el mundo quiere ser el director. Entonces, bueno, también uno, en toda esta cosa de la búsqueda, de la exploración, que para mí es a la hora de innovar en lo que yo me baso y en lo que yo invito a la gente que se base, porque es lo que a mí me ha servido, básicamente, es en, coño, pero pruébate a ti mismo. Es que a lo mejor no eres el gran creador, a lo mejor tu labor es, no sé, hacer de puta madre los papeles de administración, no lo sé, o sea, lo que sea. Pero una cosa es que todos tengamos la capacidad de crear y otra cosa es que todos tengamos la capacidad, digamos, de innovar. No todos tenemos por qué tenerla. O sea, y es que está bien, es que no es mejor una cosa que la otra. Ya quisiera yo poder rellenar los putos papeles esos de Hacienda. O sea, soy un cero. Entonces, cada uno se le da bien lo que se le da bien, sin más. Pero tenemos ahora mismo como esta especie de dictadura que es curioso, porque tienes que ser creativo, sin embargo, no te voy a dejar serlo. Entonces, ¿a qué nos quedamos? Que yo creo que ahora mismo está pesando mucho, y está pesando mucho en el lenguaje también, en el tú puedes si quieres. Bueno, tú puedes si la vida te deja también, ¿no? O sea, es como de, bueno, tú puedes si tienes los medios, tú puedes si tienes las capacidades, tú puedes depende. O sea, una cosa es el tema de yo sigo adelante, pase lo que pase, y yo soy un ejemplo de eso porque, en fin, he dado muchos bandazos. Una cosa es eso y otra cosa es yo puedo con todo, porque, bueno, pues eso lleva una frustración, pues no puedes. A lo mejor no se te va a ocurrir el Quijote, lo siento mucho, yo qué sé, ya quisiera yo. ¿Vale? O sea, entonces en este sentido, yo, por ejemplo, cuando hacía esta cosa, bueno, después de esto ya fui a la SER y ahí empecé a hacer lo que, bueno, Negre Criminal, que es una cosa de true crime. Entonces decíamos true crime y todo el mundo decía, ¿true crime? ¿Eso qué? True crime, sí, casos reales, casos criminales, tal. Ahora, si dices casos criminales es de, pero qué vieja eres, se dice true crime. Bueno, vale, ok. Y entonces yo hago eso y he estado haciendo eso, y también ficción sonora, en la cual nuevamente me inventé la manera de hacer ficción sonora, que es una manera en la que ahora mismo, porque antes la ficción sonora se hacía como en Radio Nacional, como radioteatros. Se ensayaba y luego se preparaban unos pregrabados y tal, y entonces luego se llevaban a los actores y entonces se hacía como si fuera una obra de teatro en la cual ellos no se mueven, están como en micros y ya está, ¿vale? Y ellos van interpretando los papeles mientras suena tal. Yo entonces, como venía más del mundo del cine, me inventé esta cosa de decir, bueno, pues yo lo voy a hacer como se hace en el cine, pero bueno, acomodaba esto, es decir, no voy a tener a los actores juntos, les voy a tener por separado. Claro, para lo cual yo tengo que estar, o sea, yo soy quien les da la réplica, yo soy la... No, esto hazlo así, esto hazlo asado, esto, ¿vale? Ahora creo, bueno, hasta donde yo sé, todas las ficciones se están haciendo así, todas las ficciones, y además, que además es una cosa que a mí me criticaron mucho al principio, no, pero es que esto no lo puedes hacer así, porque si no están los mismos actores, es que si no estoy con el actor, no estoy viviendo la cosa, y era de, tú no te preocupes por eso, que ya estoy yo aquí para esto y tal. Luego empezó a salir muy bien, tuvo muy buena acogida, y desde el principio Negre Criminal siempre tuvo muy buena acogida, y luego, bueno, ya he seguido haciendo muchas más cosas, ¿no? He trabajado con mucha gente, tengo fama como de ser buena directora de actores, en fin, y de trabajar de un modo como muy específico que diseñé yo no me lo inventé, yo lo diseñé. Yo lo que hice fue coger necesidades de una cosa y de otra, conociendo todos los mundos, conocía el mundo del cine, conocía el mundo de la tele, o sea, del cine, más de la tele, no, del cine, y conocía los modos de hacer. Entonces es de, ahora voy a hacerme una cosa a mi medida, en contra de todo y de todos también, que eso hay que sostenerlo. Pero yo pienso que esto se puede hacer así, ¿vale? Y yo pienso que esto va a dar además otro tipo de ficción sonora diferente al que estamos acostumbrados a escuchar.
¿Por qué? Porque al tener el tiempo, por ejemplo, voy a hacer que, o por ejemplo, no usar actores de doblaje. Yo no uso actores de doblaje normalmente. Cuando me vienen actores de doblaje me cuesta todo el doble porque tengo que quitarles la doblajitis y luego ya empezar a meterme en el papel. O, por ejemplo, yo trabajo los papeles con los actores como si fueran teatro. O sea, entonces ellos al principio se me quedaban como diciendo, pero bueno, o sea, es que tampoco es que sea esto Chekhov, bueno, tampoco es que tú seas Laurence Olivier, ¿sabes? O sea, pero bueno, quiero decir, yo sí me lo tomo así, yo me lo tomo como, entonces yo manejo actores de teatro, también manejo audiovisuales, pero... Y entonces, para mí la cosa es, me tengo que dar el permiso porque yo creo que esto va a funcionar. Es cierto que yo ya he hecho muchas cosas, entonces no estoy diciendo, me levanto por la mañana y digo, voy a coger a Lolita y la voy a decir que haga, ¿sabes? O sea, llevo mucho tiempo llevo mucho tiempo trabajando con actores, con textos, y yo sé dónde están mis seguridades, yo sé dónde tengo mis fortalezas y dónde tengo mis debilidades. Entonces, para mí, por eso os decía, para mí todo el proceso de innovar, que es en el que sigo, ahora de hecho probablemente voy a dejar el tema porque yo me canso mucho de las cosas y porque, bueno, por una serie de razones, y porque ya necesito un poquito de, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero también ese es mi talante. Yo me aburro, o sea, llega un momento que es de, bueno, esto ya está, ya lo he hecho. Entonces ya todo el mundo es de, no, tú tienes que hacer True Crime. Y yo estoy de True Crime hasta aquí. O sea, es que yo llevo haciendo True Crime 10 años. Entonces es de, chicos, de verdad, me inventé el cómo hacer el True Crime. Venga, vamos a hacer una cosa en la que juntamos lo que es el periodismo riguroso con el tema de escenificar momentos, ¿no? Entonces, de repente era una manera de escuchar True Crime como muy extraña, porque era como el biopic y al tiempo, o sea, yo te estoy dando como el reportaje sobre un asesino en serie, por ejemplo, y a un tiempo te estoy dando como si fuera el biopic, o sea, como momentos en los cuales te estoy haciendo que entres en la mente del asesino, como decía Jim Thompson, y bueno, en la tradición clásica de Truman Capote, de La sangre fría. Entonces, yo hice esa cosa, ¿no?, como de mezcla del nuevo periodismo con el periodismo clásico y con lo que es la película, porque a mí, yo las cosas las entiendo por mi estructura mental o no sé por qué, yo entiendo mejor las cosas en la ficción. Yo, no sé, incluso veo la vida un poco como personajes, ¿no? Como si yo soy un personaje, todos aquí yo lo veo así un poco, entonces yo entiendo mejor cuando se me ficciona la cosa y por eso hice esa manera de hacer los casos reales. Claro, esa es una manera muchísimo más costosa, esa es una manera que además obliga a una profundización en cada personaje. Yo además hacía un caso y una ficción a la semana, lo cual es una puta locura, ¿no? Y claro, te obliga a profundizar, a ser muy riguroso con los datos, esto ha pasado, esto no ha pasado, esto tal. ¿Cómo hablaría este tío? El cómo hablaría es lo último, ¿no? Es esta cosa que yo siempre digo en los cursos de guión, que es para mí escribir es el 90% es pensar. Escribir es lo último que se hace. O sea, es pensar, es observar, es mirar, es testar. Lo apunto, lo tal, lo cual, mañana lo vuelvo a mirar, tal, guau, esto que dije, esto es una mierda, esto... ¿Vale? O sea, es una cosa para mí que tiene que ver con procesos internos que son muy profundos y que a veces cambian mucho. O sea, entonces es como que hay que tener el trabajo, digamos, psicológico muy, muy a la vez. Va como todo muy, muy a la vez, ¿no? Y veo que me queda un minuto. ¿Veis? ¿Veis cómo hablo mucho? Es que yo me lío a tal. Bueno... entonces, así un poco por resumir, o sea, yo entiendo que aquí estáis hablando de innovación en comunicación y bueno, en este sentido yo si tuviera que dar un consejo, si es que yo puedo dar consejos, o si yo tuviera que decir qué es lo que a mí más me ha servido, o qué es lo que a mí más me ha impulsado y me ha dado tal, bueno, aparte de que a mí me gusta mucho, me lo paso muy bien cuando estoy escribiendo, ahora estoy escribiendo muy de Sherlock Holmes, la última temporada,
y me lo paso muy bien. Estoy escribiendo, o sea, me lo paso muy bien tanto leyendo Sherlock Holmes, vale, ahora cómo voy a adaptar esto, cómo voy a hacer esto, cómo... Pero lo que más me ha servido siempre es esa cosa de, en el caso del mundo que tenemos ahora mismo, paso de los demás. O sea, sobre todo en el mundo que tenemos ahora mismo. O sea, no quiero gustar, quiero gustarme en todo caso. No quiero explicar nada a nadie, quiero explicarme en todo caso. No quiero, o sea, como... para mí lo más difícil ahora mismo es sustraerte al efecto de las redes en general. O sea, ¿le gustará a la gente? ¿No le gustará? ¿Seré aceptada? ¿Me pagarán? Esa es la más fuerte, porque cuanto más innovas, peor te pagan. Estamos en España, eso no lo olvidemos. Y eso es así. Yo lo siento mucho, pero esto es así. Y más, y da igual que estés en un entorno en el que supuestamente tienes que ser creativo, como es el mío. Yo fui tan subnormal que me lo creí. Y entonces me puse a ser creativa y entonces, claro, rápidamente te das cuenta de que lo que se espera de ti no es que seas creativo. Es que hagas lo mismo, es que obedezcas. Claro, por eso... estamos en esta cosa, en este momento de comunicación tan reiterativo, venga, y otra vez lo mismo. Si os fijáis, si analizáis los anuncios, los mensajes que os llegan cada día, si os fijáis, si empezáis a sacar los elementitos y tal, y cogéis la esencia, vais a ver que hay dos, o sea, de verdad, hay dos mensajes, no hay más. Es probablemente un momento de la historia muy paradójico. Tenemos más mensajes que nunca, tenemos mejores condiciones que nunca, más dinero que nunca, y sin embargo estamos en un momento pobre, pero pobrísimo, paupérrimo. Entonces, bueno, para mí el reto de crear es salir de toda esa cosa mentalmente y darse uno permiso. Eso es un poco... Yo no sé, aquí se ha vuelto a poner... Es que no sé si... pues a lo mejor si tenéis alguna pregunta o algo así. ¿No? O sea... Bueno, pero yo al margen de lo que pongo aquí, quiero decir que si tenéis alguna pregunta, no sé si queréis hablar o comentar o lo que sea, pero es que como tengo esto, no... Sí. Venga, animaos, hombre. Sí, mira, si yo... En fin. ¡Bien! ¡Valiente! ¡Innovador! Claro, se puede hacer todo. Se puede hacer todo. Lo que pasa es que eso... Mira, es que está genial esta pregunta, porque esta pregunta la haces desde lo que yo te estoy diciendo de, pero se puede. O sea, como que realmente nos han... Cuando se dice nos han, parece que hay unos señores ahí fumando puros, ¿no? Así, oscuros, que vienen en caballos y que tal. No, es todo el ambiente, ¿no? El Nosan es un Nosan mental, está dentro de nuestra cabeza. O sea, pero estamos ahora mismo metidos en una cosa en la que estamos esperando a ver si alguien nos dice, ¿pero se puede hacer esto? ¡Ah, que se puede! Bueno, pues entonces voy. Y es de, pero hazlo tú. O sea, si a ti se te ha ocurrido, ¿por qué crees que se te ha ocurrido? O sea, si no se te ha ocurrido, pues no pasa nada. Pero cuando yo empecé a hacer el True Crime... Claro, tened en cuenta que el True Crime ahora es una cosa como de, el True Crime, todo el mundo escucha True Crime, bla, 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 bla. Cuando yo empecé a hacer True Crime, era prácticamente, igual que cuando empecé a hacer todo el tema de los podcasts de ficción y tal, todo el mundo desde, esto es como cuando escuchábamos a Rosa, y todo es, no, señora, no es lo mismo. Pero bueno, sí, el concepto es ese, pero es eso, pero de otra manera. Porque, insisto, yo no me voy a inventar nada, está todo inventadísimo. O sea, yo no estoy en Silicon Valley inventándome algoritmos, ¿sabes? Yo estoy haciendo cosas de contenido. Entonces el True Crime, cuando yo empecé, no era True Crime, que ahora parece que es algo como cool, ¿no? Como de tal. Era el caso, vas a hacer casos criminales. Y entonces vas a hacer porturraco y todo ese rollo. O sea, era decir, en serio, me estás contando, yo no tengo ni puta idea de esto, no sé cómo se hace esto tal. Y claro, para mí, porque además a mí me dijeron,
tú vas a sustituir a Iker, 1 hora más tarde, eso sí. Pero bueno, es que claro, vas a sustituir a Iker Jiménez. Y entonces vas a hacer lo mismo que hacía él. ¿Tú cómo te llevas con Ciencias Ocultas? Digo, no, perdona, pero no. A Iker no le sustituye nadie. O sea, quiero decir, Iker es Iker. Y yo soy yo. Entonces, pero esto es la... Entonces, a mí me costó mucho convencerles y decirles, no, lo que hay que hacer... O sea, un ikerista es un ikerista. Y además, es que así es como tiene que ser. Yo lo que voy a hacer es, a los ikeristas, darles otra cosa que seguro que les va a gustar. Y es verdad, pues luego les gustó mucho. Y les sigue gustando mucho. Entonces es de... Vale, y lo mismo con... Vale, y vas a hacer casos criminales. Ok, yo hago casos criminales, pero entonces... yo me tuve que plantear mucho. ¿Cómo voy a enfocar yo esto? O sea, ¿cómo me voy a relacionar yo con esto? Yo no tenía ni idea ni de periodismo de tribunales, ni de sucesos, ni de nada de nada. O sea, ni idea. Yo de repente estaba ahí, yo estudié periodismo, pero nunca he ejercido realmente. Siempre me he ido por el lado de la creación. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo enfoco esto? Además, a esta peña que son, o sea, en fin, son muy heavies. Y además yo empecé con los más heavies, o sea, con Chikatilo, con BTK, yo empecé con los más heavies. Muy mío también. Entonces la cosa es, ¿cómo voy a enfocar esto? Y entonces me tengo que inventar una forma para que yo pueda enfrentarme con esto, porque si no es un tema que yo no puedo, o sea, no sé cómo enfocarlo, porque voy a llegar y voy a decir lo que dice todo el mundo, es de, llega Chikatilo, se comió el útero de la niña y no sé qué, es que es verdad que es malo, y es de, ya, esto ya se sabe. O sea, para eso ya están los periodistas dando datos y luego haciendo esas cosas en la tele de, es que de verdad yo jamás haría eso. En fin, a ver, saber lo que harías tú. Pero bueno, yo me planteaba otra cosa de cómo puedo yo relacionarme con esto, que probablemente le va a dar otra manera también de relacionarse con eso al oyente. Y ahí es donde me inventé, claro que se puede perfectamente. Hay que echarle imaginación. Y es increíble... Y la última ya y para echarle imaginación y ofrecer otra cosa, la única manera es buscar dentro de uno mismo, de verdad. No es tanto, voy a ver qué tal, voy a ver qué no sé qué, O sea, cada uno, de verdad, aunque no lo parezca, cada uno tenemos nuestra cositita, Y eso es lo que hace que la misma historia, que son 9, se pueda contar millones y millones de veces y la volvamos a recibir millones y millones de veces aplaudiendo. Harry Potter, ya ves tú qué es, ¿sabes? Sin embargo, es impecable en lo suyo, o sea, y es de toda la vida, es puro griego. O sea, bueno, y ahora ya sí, que yo creo que, ¿ves? Me he ido, me he alargado. Estoy en 0 hace no sé cuánto. Así que, bueno, oye, pues muchísimas gracias y nada. Gracias.